Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Hermanos, um feliz sábado para todos. Outra vez damos um saludo. Aqueles que também nos estão acompanhando por internet, por la televisão, que Deus nos bendiga. Hermanos, com reverência, vamos abrir a palavra de Deus. Já oramos, já cantamos, e este momento vamos a seguir estudando o tema que empezamos esta manhã. El dia de hoje, hermanos, estamos bastante limitados porque esta manhã tivemos que iniciar o serviço na hora atrasados e a esta tarde também, hermanos, por causa de que, bueno, estamos hoje por primeira vez em este lugar e os hermanos não estão acostumbrados com os outros predicar muito largo, assim que vamos ter que ser reduzidos, mas já pouco a pouco vão acostumbrando com os outros e vamos estar dando os serviços em horários corretos. Assim que vamos diretamente à palavra, hermanos, para que podamos aproveitar bem o tempo. Esta manhã miramos, mis hermanos, que estamos começando uma série nova, que é a relação de las trompetas com a reforma para a saúde. E talvez você vai dizer, pero que há de relação com as 7 trompetas com a reforma para a saúde? Então, hermanos, esta manhã miramos de que há um movimento de que para anular a aplicação profética sobre o papado, então, os jesuítas fizeram uma aplicação que é uma aplicação preterista ou futurista, tanto para trás como para adelante, para desviar a atenção do papado. E desta maneira, esta manhã miramos então que Luiz Alcázar aplica, por dizer, todas as profecias referentes a Babilônia, aplica a Roma pagana ou Roma imperial. E desta maneira, a bestia, sendo Roma, a Babilônia, a bestia é Nerón. E de aí, hermanos, então, que não temos muito que estudar sobre a bestia, porque isso está no passado. Pero de la mesma maneira, também tivemos um outro jesuíta, que é Francisco Rivera, que aplica para o futuro as profecias. E desta maneira, a igreja evangélica, aplicando isto, hermanos, coloca o dispensacionalismo, e mais que todo, aplicando Daniel 9, de que um dia vai venir um cuerno pequeno, o anticristo, e de aí vai então venir uma persecução, pero a igreja é raptada antes de este acontecimento. Assim que os dois métodos de interpretação excluem o papado e excluem o catolicismo de ser Babilônia ou a bestia del livro de Apocalipse. Pero, mis hermanos, os reformadores, eles aplicaram uma outra maneira de entender a Bíblia, que é o método historicista. E os adventistas, desde seu mesmo princípio, agarraram este método de interpretação, que é o método correto usado por Jesus e também por los apóstolos. De maneira, então, que hoje nós interpretamos a Bíblia, tanto Daniel como Apocalipse, de uma maneira histórica. Bueno, esto nomás como na base o un repaso de la parte que estudiamos a la mañana. Ahora quisiera decir, hermanos, de que el libro de Apocalipse es muy interesante, que es como un quiasma, es como una obra de arte, es un libro que viene todo em ordem, de maneira que uno queda maravillado al ver el orden, como avança la profecía. Entonces tenemos 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas, y al término, al colmo, tiene 7 plagas. E de aí, hermanos, que nós miramos
que o capítulo 12, 3, com a introdução do capítulo 1, habla de 7 igrejas. Já o capítulo 4, 5, hacen como uma introdução a los sellos, que empiezan al capítulo 6. Y de ahí entonces miramos que el capítulo 8 tiene una introducción también a los versículos de introducción. Y todas estas introducciones, algo maravilloso, empieza siempre en el santuario. Todas las introducciones empiezan en el santuario. Entonces, de esta manera, hermanos, miramos que la gracia se va a cerrar y Dios entonces tiene, mis hermanos, un último llamado para los habitantes de la tierra antes que se cierre la gracia. Pero el adventismo convencional aplica el método historicista de manera, mis hermanos, cíclico. Quiere decir, es un ciclo. Las 7 iglesias repiten al tiempo y en el periodo de los 7 sellos, que se van a repetir con las 7 trompetas, pero de repente corta y ahora aplica las plagas para el tiempo del fin, no de manera cíclica, entonces rompe el método de interpretación. Entonces usted va a decir, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución, hermanos, es lo que vamos a estar predicando a la semana, si Dios permite. Vamos a estar mirando que hay sí, hermanos, un método historicista que debemos seguir, pero no cíclico, y sí continuo. A la otra semana a ver si damos un poco más de luz de esto. Quiere decir que venimos estudiando las 7 iglesias y cuando llegamos a la última iglesia, ahora se abren los sellos. Y ahí, hermanos, cuando vamos a estudiar el último sello, se abren las trompetas. Quiere decir que es continuo, progresivo, de manera que ahora podemos entender que va a cerrar la gracia. Y de ahí que vamos a ver entonces que hay una parte muy bonita que vamos a estudiar al futuro, que es a respeito de los 1260 años. Vamos ver, hermanos, en Apocalipsis 11, que nosotros tenemos algo distinto, porque en Daniel dice un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, pero Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13 va a aparecer, hermanos, lo que es el tiempo de 42 meses, que es lo mismo. No más que ahora vamos a descubrir algo, que esas trompetas no son simbólicas, no son, mis hermanos, alegóricas, ellas son literales. Entonces tenemos la aplicación histórica de las trompetas y tenemos también, hermanos, una aplicación literal, no profética, como podemos estudiar los 1260 años. Pero eso vamos más al futuro, porque vamos a hacer varios temas sobre esto. Pero hoy estamos de manera rápida, hermanos, tratando de estudiar esta introducción. ¿Pudiera, hermano Alex, regresar aquí? Bajo mis libros quedaron muy lejos de mi mano. Gracias, muy amable. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos entonces este de abajo, este aquí está. Este librito, mis hermanos, Consejos sobre el régimen alimenticio. Tal vez no sería alguien diría, no sería un libro muy apropiado estudiar cuando estudiamos las trompetas, pero hoy a la mañana miramos, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender la obra o la misión del remanente. Entonces, mis hermanos, quisiera leer a la página 81 de este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. Y aquí vamos a mirar algo interesante, porque mucha gente dice así, no, esto de alimentación no tiene nada a ver con religión. Miren lo que dice así. La reforma pro salud y el mensaje del tercer ángel. Página 81, Consejos sobre el régimen alimenticio. Párrafo 97. Escuchen esto, hermanos. Como la mano para el cuerpo, así es el subtítulo. El 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Amén, hermanos. ¿Entendieron la frase? Voy a leer otra vez. Se me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. No soy yo que estoy diciendo, esto está escrito. Por eso yo le digo, hermanos, lean esos libros, porque no
não nos ensinaram essas coisas. Nos lavaram o coco que a reforma pro salud não tem nada a ver com salvação, que isso não é importante, que isso é para o tempo da irmã White. E eu o que estou lendo, isso está para o futuro, de la importância desta obra. De aí, hermanos, de estar comendo açúcar, alimentos de origem animal, fritura, nós estamos colocando em risco, em peligro, nossa preparação para a venida do Senhor. Disse mais, está tão intimamente relacionada com o mensaje do terceiro ángel, como a mano lo está com o corpo. E por isso, hermanos, então, temos que começar outra vez. Se isto está correto, eu creio que sim, porque é inspirado por el Espírito Santo, nós devemos começar uma obra, pero assim, estamos muito atrasados. Agora, mais abaixo, diz assim, hermanos, na mesma página, para preparar um pueblo. Os homens e as mulheres não podem violar a lei natural, complaciendo el apetito depravado e pasiones concupiscentes, sem violar a lei de Deus. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él estableció en nuestro ser. Hermanos, nosotros no venimos del mono, no venimos del acaso, no venimos de una explosión cósmica. Nosotros somos creación de Dios. Él diseñó nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro paladar. Cada célula, cada órgano, cada sistema, todo está sabiamente desenhado por alguém tão poderoso, hermanos, que criou uma perfeição em nós. Pero o pecado vino para destruir, para arruinar. A Bíblia diz, hermanos, no livro de Juan, capítulo 10, e o versículo 10, el ladrón viene para matar, robar, destruir, pero yo he venido para quê? Tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces ahora, mis hermanos, va a levantar de abajo un poder sobrenatural, infernal, para destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, destruir nuestra mente, destruir nuestra salud, destruir nuestros hijos, destruir nuestra felicidad. Por eso que el pecado entró por el apetito y Jesús vino a rescatar el hombre exactamente a donde el pecado nos llevó a caer. Entonces, hermanos, tenemos que vencer nuestra inclinación carnal pecaminosa. Ahora dice así, hermanos. Nuestro misericordioso Padre ve la condición deplorable de los hombres que, sabiendo unos por ignorancia muchos, viven violando las leyes que Él estableció, pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud. Página 82. Hacer clara la ley natural e instar a que se le obedezca es la obra que acompaña el mensaje del tercer ángel con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. ¿Qual igreja, qual pastor, qual ministério está predicando esto? Por isso le digo, hermanos, que nós agora devemos dar prisa e levar este mensaje lo mais rápido que podamos a todos os lugares onde se nos abra a porta. Porque aqui diz que hacer clara a lei natural, não entre rodeios ou apenas falar que tem que deixar de comer cerdo e tomar café. Não, hermanos, toda a lei natural. Esta obra deve acompanhar o mensaje del tercer ángel e preparar a um pueblo, não uma igreja ou uma família. Preparar a um pueblo, ¿para quê? Para a venida del Senhor. Você vai dizer, pastor, você está inventando isso? Não, então leia, busca o livro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 82. Aqui está clarito, hermanos, e eu pudiera seguir leyendo, porque esta é a obra de Juan el Bautista, esta foi a obra de Elías, e esta é a obra del remanente para el tiempo del fin. Portanto, mis hermanos, de aí que nós devemos agora caminhar em la verdade presente. 2 de Pedro, capítulo 1. E de nada sirve, hermanos, dizer que estamos em la verdade presente se não compreendemos esta obra. Página 85 diz assim: la verdade presente tem que ver com a obra de la reforma pro salud, tan ciertamente como os outros rasgos de la obra evangélica. Ninguna rama, quando se la separa de las demás, puede ser un todo perfecto. Entonces, hermanos,
Dice, la verdad presente tiene que ver con la obra de la Reforma Pro Salud. Así está escrito, página 85 de este mismo libro. Entonces, mis hermanos, miren, dice el libro de Apocalipsis que vai haver uma série de desastres naturais. E que interessante que quando estudamos cada parte de las igrejas, de los sellos, de las trompetas e de las plagas, se inicia sempre o santuário. E Deus marca cada uma das áreas ou cada um dos movimentos do santuário com algum fenômeno. Vocês puderam mirar, por exemplo, quando Jesus bajou al monte Sinaí, ¿qué pasó allá? Hablé hoy a la mañana. ¿Qué pasó? Sí, debían tocar trompetas y ¿qué más? ¿Y pasó qué más? Un terremoto, hermanos, y rayos, y una oscuridad, y relámpagos. Era una teofanía. ¿Sabe qué es teofanía? Teo, Dios, fanía, manifestación. Entonces eran señales del poder de Deus. E sempre, hermanos, escutem isso, é interessante. Sempre que Jesus se mueve de um compartimento a outro, há uma teofania ou um movimento da glória de Deus. Quer dizer, quando Jesus morreu na cruz, ele estava rompendo o velo, hermanos, para entrar ao lugar santo. E de aí, hermanos, que vino um terremoto e se rasgou a cortina, ¿se acuerdan, no? De la cruz, Mateo capítulo 27. E aí, hermanos, uma manifestação tão grande de la glória, del poder de Deus, que a gente corria e dizia, ele estava falando a verdade, agora estamos perdidos. E vino uma oscuridade, pleno dia, não podiam nem saber onde estavam pisando os pés. Pero de la mesma maneira, quando Jesus se mueve del lugar santo al lugar santíssimo, ¿se acuerdan, no? Que hoy a la mañana mencionaba del sexto sello, ¿no? Y allá, hermanos, está el gran terremoto de Lisboa, el día oscuro, la caída de las estrellas, y ahora a la vez que vamos a estudiar el capítulo 8 de Apocalipsis, más al futuro, vamos a estar estudiando las trompetas igualito. Y si usted abre conmigo, abra la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, al versículo 5, dice así. Capítulo 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, Apocalipsis 8, 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpago y un terremoto. Miren, mis hermanos, cada vez que Jesús se mueve en el lugar santísimo, hay una manifestación en la naturaleza, como que dando Dios a los seres humanos una alerta, un llamado de que algo grande está pasando. Portanto, hermanos, dice claramente, al capítulo 8, versículo 2, y vi a otros 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieran 7 trompetas. Quiere decir, hermanos, que estos ángeles vão tocar as trompetas, e aí o capítulo 8, versículo 5, diz que hay voces, truenos, relâmpagos e um grande terremoto. Versículo 6, e os 7 ángeles que tinham as 7 trompetas se dispuseram a tocarlas. Hermanos, ¿por qué esta manifestação? Porque está para acontecer algo grande na terra. Hoy no voy a regresar en esto, pero a la otra semana allá voy a tener más tiempo en Los Ángeles, voy a estar predicando sobre esto, de que el poder, hermanos, que se manifiesta ahora de Dios, es porque en la tierra está pasando algo que a Dios no le gusta. Ustedes miraron, por decir, cuando Constantino estableció, hermanos, el decreto dominical, o la ley dominical, al año 321, aconteció algo grande. Las tribus bárbaras entraron y tomaron posesión de Roma. Las tribus bárbaras. Y ahora, mis hermanos, otra vez, viene un decreto dominical y Dios también no le agrada esto porque esto está derrumbando la ley del Señor. Y de esta manera, entonces, hermanos, va a venir la sequência de trompetas. Pero esto vamos a estar estudiando más al futuro. Ahora, escuchen esto. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? Este terremoto aquí, hermanos, no es el único. En Apocalipsis encontramos como que 4 grandes terremotos. Antes, los científicos, los geólogos, ellos no creían que pudiera haber un terremoto universal,
porque siempre se creía que las placas eran independientes, pero a la profundeza de la tierra, las placas están conjugadas, aunque cada cual se torna independiente de manera más superficial a la tierra, de la superficie de la tierra, pero abajo están conectadas. Y se han descubierto ahora que sí, hermanos, sí puede haber un terremoto universal. Y nosotros encontramos en Apocalipsis 4 grandes terremotos. Busca el capítulo 11, por decir, tenemos 2 terremotos aquí. Dice el capítulo 8, versículo 13, 11, 13 de Apocalipsis, dice: en aquella hora hubo un gran terremoto. Mira la palabra, gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Este fue el primer ay, hermanos. El segundo ay, perdón. Al capítulo 11 tenemos otro terremoto, hermanos, al versículo 19. Dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, ¿y qué más? Un terremoto y gran granizo. Vamos a estar estudiando, hermanos, las 4 primeras trompetas. Vamos a ver la importancia del granizo que va a pasar. Y el capítulo 16, ahora sí, ya no es al tiempo de las trompetas, sí de las 7 plagas postreras, pero tenemos también ahí otro terremoto. Al capítulo 16 dice así, al versículo 17: y el 7º ángel derramó, 16, 17 de Apocalipsis. El 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces, versículo 18, hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, dice aquí, pero aquí ya son las plagas postreras, ¿ok? Un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Miren, mis hermanos, 4 grandes terremotos. Escuchen esto. Jesús dijo allá en Mateo 24 que cuando los discípulos le preguntaron sobre el tiempo, y él dijo: a la verdad no quedará como piedra sobre piedra. Y hermanos, ¿qué significa esto? Este planeta era un abismo, Génesis 1. Y a la vez, hermanos, cuando Dios termina el proceso de la creación, este planeta que era un abismo, un caos, termina un paraíso. ¿Están conmigo? El Edén. Cuando termina el proceso de 7 días de creación, aquel paraíso tomaba cuenta, hermanos, ya no había un caos, ya no había abismo, ya no había nada de feo, todo era hermoso, preparado para la vida de los seres humanos que iban a ser colocados en este planeta. Pero ahora, mis hermanos, Satanás tomó una decisión de arruinar el plan de Dios. El enemigo, mis hermanos, quisiera hacer de este planeta su reino. Y Jesús entonces entrega a las manos de Satanás un tiempo para reinar, para que todo el universo pueda comprender cuál sería el fin de este planeta caso Satanás fuera el líder de este planeta. Por tanto, mis hermanos, aquel paraíso que era al principio termina un caos. Por eso entonces esta tierra ahora, mis hermanos, está en un conteo regresivo para el abismo, para el caos otra vez. El libro, hermanos, el libro Eventos de los Últimos Días, el libro Gran Conflicto, a la página 13 lo menciona, mis hermanos, las siguientes palabras. Dice así que el enemigo toma posesión de la tierra en el gran conflicto final. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos, página 13. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por un
intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible, engañaría a los escogidos mismos. Entonces, mis hermanos, dice claramente que vamos en este momento a enfrentar una gran lucha, de tal manera, mis hermanos, que este planeta va a quedar completamente en las manos del enemigo. Y de ahí, hermanos, que tenemos entonces que estar preparados para esta hora. Por eso, yo decía, hermanos, que las 7 trompetas es cuando Dios le da el permiso a Satanás para tomar posesión por un tiempo reducido de este planeta. Y de ahí, hermanos, que este planeta, que era un paraíso, al tiempo en que estaba Adán y Eva, llega a quedar a ser como era al principio, un abismo o un caos, donde que la vida no va a poder proseguir. Por eso el libro de Apocalipsis deja bien claro, hermanos, de que el Señor viene a hacer una obra. Capítulo 11, dice claramente ahí, el capítulo 11, mis hermanos, dice así, que Él viene para destruir los que destruyen la tierra. ¿Entendieron esto? ¿Por qué? Porque Jesús viene, mis hermanos, para destruir a aquellos que destruyen la tierra. Y esto, mis hermanos, entonces es algo que debemos entender, de que Dios nos va a usar para ayudar a las personas, porque va a haber, hermanos, hambruna, Mateo 24, va a haber guerra, va a haber desastre, va a haber, hermanos, pobreza, va a haber enfermedades, y el Señor quiere prepararnos como un ejército para esto. Por eso mencionaba a la mañana que nuestro congreso tiene que ser preparación práctica para el tiempo del fin. No solamente que, porque ahora, hermanos, a la virada del año 2000, muchos adventistas corrieron, hermanos, al campo, pero con miedo de lo que iba a pasar a la virada del año 2000. No era para hacer obra misionera, no era para plantar para otros, no era para preparar puestos de avanzada, era apenas para esconderse. Pero Dios quiere, hermanos, que hagamos una obra de evangelismo práctico para el tiempo del fin. Así como Juan el Bautista, la gente salía a escucharle a él, y también la gente va a salir para estar con nosotros. Y esto, mis hermanos, es una obra de preparación para el tiempo del fin. Así que las trompetas son para llamar la atención. Hoy a la mañana mencionamos que la trompeta era usada para la guerra, para las festividades espirituales o de congregar la gente. Entonces, con cada trompeta, vamos a mirar, hermanos, que Dios quiere llamar la atención de las personas para que puedan entender que Él es amor, pero a la vez el enemigo va a querer echar que Dios es que está por detrás haciendo todas estas cosas. Vamos entonces a dar una mirada, hermanos, al capítulo 8 del libro de Apocalipsis, y vamos a mirar aquí, hermanos, que hay 4 trompetas que son literales en la naturaleza. La primera tenemos, hermanos, el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Hermanos, el año 2020, me parece, o 2021, cuando hubo el incendio en Australia, ¿no? Queimó gran cantidad del país de Australia. Y este lugar, mis hermanos, es una pequeña idea. Aquí también en California, Paradise Valley, ¿no? Queimó todo, casi la ciudad toda. Y esas son pequeñas gotas de la ira divina, porque Dios está retirando su protección. Y ya estamos mirando, hermanos, que el calentamiento global está aumentando los incendios. Por decir, ahora estamos mirando una gran cantidad de lluvia y la vegetación crece mucho. Pero cuando viene el verano, ahora la misma maleza que creció con el tiempo de lluvia va a ser como combustible para los incendios. El año pasado miramos, hermanos, que ya los bomberos no pueden controlar los fuegos.
Y de ahí que el fuego come no solamente las montañas, pero avanza a las ciudades también. Aquí está mencionando a la primera plaga, mis hermanos, granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Qué significa esto? Nosotros miramos, hermanos, que en Michigan, un par de años atrás, hubo un gran incendio. Y este incendio, mis hermanos, el gobierno estaba preocupado, las autoridades estaban buscando quién sería el responsable por haber echado fuego en la ciudad. Esto fue el año 1871. Hubo 14 puntos de incendio, como que si alguien hubiera quemado la ciudad de manera proposital en una línea recta. Pero alguien testimonió, hermanos, por la noche, bolas de fuego cayendo del cielo, como meteoritos, y de ahí que pasó, hermanos, y a dónde caía produciendo el incendio, y quemó casi toda la ciudad. Pero ahora el libro de Apocalipsis está mencionando, mis hermanos, de que la tercera parte, esta expresión, tercera parte, quiere decir, hermanos, que es no la totalidad, porque el tiempo de las plagas finales o las últimas plagas quiere decir que hay entonces ya un juicio final, no hay gracia. Pero cuando dice tercera parte, todavía hay gracia y misericordia. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, el Señor está permitiendo que hoy podamos ir mirando lo que está por venir. Por eso tenemos que prevenirnos, por eso tenemos que salir de las ciudades, por eso que tenemos que tener en el campo agua, comida, energía, para que cuando venga esta hora estemos preparados. Y usted va a preguntar, ¿y cuándo esto va a empezar? Muy sencillo, con el decreto dominical, el libro Eventos de los Últimos Días. Ahora nomás estoy haciendo un repaso rápido, pero la semana quiero estar leyendo los textos. Cuando llegue el decreto dominical, dice la sierva del Señor, vendrá entonces la ruina nacional. ¿Y por qué? Porque va a venir, hermanos, una secuencia de desgracias, una secuencia de desastres naturales. Y el libro Evento de los Últimos Días dice que Dios no opera de manera directa, pero Dios retira su protección y el enemigo va a estar adelante de todas esas calamidades. Por tanto, mis hermanos, aquí dice que van a caer del cielo granizo y fuego mezclado con sangre. Eso significa, hermanos, que así como en Michigan, que cayó el meteorito, que pasaron la línea de meteoritos cayendo, y ellos cuando entran en contacto con nuestra atmósfera, y debido a la velocidad, queda el calor y prende fuego, y esto transforma en un incendio. Y ahora con el calentamiento global, con tanta, vamos a decir, vegetación seca, esto, mis hermanos, es un combustible tremendo. El segundo ángel, versículo 8, dice, tocó la trompeta como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, como una gran montaña. Mira, primero, hermanos, decía granizo mezclado con sangre, y ahora como una gran montaña. Aquí tenemos una idea, hermanos, porque un granizo es como un meteorito pequeño, piedras, son escombros cósmicos, pero una gran montaña sería como asteroide, ¿me entiende? Y esto cuando viene, hermanos, entonces en Júpiter, algún tiempo atrás, los astrónomos miraron que venía un asteroide en contra Júpiter, pero dio el azar de que exatamente cuando chocó el planeta Júpiter, chocó ao lado que estava em contra nosotros, de maneira que nosotros de la Tierra não pudimos ter acesso à explosão del choque del meteorito contra Júpiter. Pero quando volteou e que se mirou, hermanos, os escombros ou a cratera, ¿me entiende esta palavra cratera que havia? Era como mais ou menos del tamaño, escuchen esto, como 2 planetas Tierra, del tamaño, hermanos, del choque de este meteorito contra Júpiter. Ahora imagina isso que está diciendo la Biblia, hermanos, es apenas una pequeña pálida idea de lo que va a venir con las plagas postreras, porque eso todavía hay gracia, dice, apenas tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y por eso, mis hermanos, entonces miramos que las trompetas es un llamado divino para que los seres humanos puedan despertar, porque cuando veamos todas esas desgracias, y de ahí, hermanos, que después vamos a mirar esto de que el enemigo a la quinta trompeta
va a aparecer físicamente. Porque el clamor, la angustia, el sufrimiento, hoy a la mañana leemos Lucas 21, 25, es tan grande que la gente está desmayando de terror. Porque, mis hermanos, cuando uno mira, por decir, que allá en África murió, que allá en Japón un tsunami, que allá en Chile un terremoto, que allá en Haití, no, pero cuando uno ahora está vivenciando todo esto, ahí, hermanos, vamos a ver realmente que la gente se va a asustar mucho. El capítulo 8 dice así, el versículo 9, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Por tanto, mis hermanos, este asteroide es un gran meteorito como un cometa. Y de ahí, hermanos, que el Señor está retirando la protección que Él colocó a nuestro planeta. ¿Ustedes sabían que nuestro planeta está bien protegido? Sí, hay camadas de radiación y de leyes de la gravedad que impiden que cuando venga algo a la dirección de la Tierra, se nos acerque. Por tanto, no tenemos que tener un sombrero de acero, ¿no? Para que caiga una piedra a la cabeza. Pero esta camada se está desapareciendo y ahora van a romper por estas barreras que Dios colocó, estos asteroides, meteoritos, granizo, y estas serán las trompetas. De manera, hermanos, que no estamos en contra de lo que la iglesia predicaba, aunque el adventismo está cambiando bastante, porque antes decían que las trompetas empezaban con el ataque de los bárbaros, las tribus bárbaras contra Roma imperial y después contra Roma papal, pero ahora los adventistas, mirando que no tiene mucho sentido armonizar las trompetas con los sellos de las iglesias, están diciendo que la primera trompeta es la caída y la destrucción de Jerusalén, para intentar armonizar con los sellos y con las iglesias. Pero no, hermanos, lo que nos interesa ahora es estudiar la aplicación escatológica. Y por eso muchos adventistas ya no quieren estudiar profecías o el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Qué nos interesa uno, Átila y los astrogogos, los vándalos, Érolos? Entonces, hermanos, claro que es bueno saber la historia, pero eso está para atrás, que mis hijos van a querer tener tanto interés por esto. Pero cuando miramos que eso está para el futuro, ahí sí nos interesa estudiar, porque esto, hermanos, es para nuestro tiempo, cuando tan pronto empiece el decreto dominical. Versículo 10 dice así, capítulo 8, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Hay dos estrellas aquí a las trompetas, al capítulo 8, versículo 10 y al capítulo 9, versículo 1. Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo. Pero ahora hay que ver la diferencia, porque las cuatro primeras trompetas hacen referencia a algo físico, literal. Y a la quinta trompeta hasta la séptima, diremos que es como que a la área espiritual o simbólica. Entonces la quinta trompeta, la estrella, hermanos, que cae del cielo, ¿cuál fue? Lucifer, y de ahí el rey del abismo, capítulo 9, versículo 11, el rey del abismo, que es Lucifer. Pero aquí el capítulo 9, versículo 10, capítulo 8, versículo 10, una estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Miramos entonces, mis hermanos, que dice que la consecuencia, versículo 11, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron como amargas. Entonces, mis hermanos, ahí miramos que esas cuatro primeras trompetas, ellas hacen referencia a la naturaleza que está en rebelión contra el hombre. Entonces, mis hermanos, nosotros en este momento tenemos que entender de que el sufrimiento en la tierra aumenta, la hambruna aumenta, de que el dolor aumenta. Por eso hoy a la mañana estudiamos que Jesús dijo, habrá en la tierra, ¿qué? Angustia entre las naciones. Por tanto, hermanos, en medio, ¿cuántos terremotos eran, hermanos, que mencionamos? 4 terremotos universales. El último ya no podemos hacer nada. El mayor de todos, ¿se acuerdan? Al capítulo 16 ya cerró la gracia, están cayendo las plagas.
que vamos fazer? Aí nomás já estamos nós al pico de los montes, já não temos nada a ver com os impíos. Pero os 3 primeiros terremotos e as 4 primeiras trompetas, o Senhor quer, hermanos, o Senhor quer exército de obreiros, médicos, misioneros. Por isso, hermanos, que aqui tenho a la mano este livro, e diz aqui claramente, hermanos, a la página 548 deste livro, Consejos sobre el régimen alimenticio. Diz assim, hermanos, perdão, página 497. El trabajo médico misionero es una obra de pioneros para el evangelio. Es la puerta por la cual la verdad para estos tiempos achará entrada en muchos hogares. Escucha ahora, hermano. El pueblo de Dios deve estar formado por misioneros médicos genuínos. Amém. Uau! Talvez que você nunca escuchou esto. Que diz aqui, hermanos, el pueblo de Dios son los santos. São os 144,000. Deve estar formado, não é se quer, se lhe gusta, se lhe gusta o pastor, não. Deve estar formado por misioneros médicos, que diz aí? Genuínos, porque há montão de médicos missioneros falsos que nomás estão para vender produto na máquina, dar consulta e cobrar. Não, estes aqui serão como Jesus, como os discípulos, genuínos, porque devem aprender a administrar as necessidades tanto del alma como del cuerpo. Uau, que tremendo, hermanos. Então, mira, por isso que agora eu vou entendendo muita coisa que eu nunca entendia antes. Agora sim, este librito. Consejos sobre o régimen alimenticio. Diz assim, hermanos, a ver a página. Agora sim, 548, nomás estava o nome equivocado, agora a página está correta. Consejos sobre o régimen alimenticio, 548. Cada miembro ha de impartir la verdad. Agora leia a cita, diz: hemos chegado a um tempo. E qual tempo? Está igualito em Daniel 12:1, não? Em aquele tempo se levantará Miguel. Diz aqui: hemos chegado a um tempo em el qual cada miembro de la iglesia. Quantos membros, hermano Elmer? Cada miembro de la iglesia deve ser obra missioneira médica. O pastor deve ser um obreiro médico missioneiro, hermana Jenny? Claro que sim. E o anciano também? E o tesoreiro? E o diretor de jóvenes? Todos hemos chegado em um tempo em que cada membro, em el qual cada membro da igreja deve fazer obra missioneira médica. Não sou eu que estou inventando. Deus vai guiar este movimento, hermanos, a uma missão final, porque quando obedecamos a Ele, usando os métodos de Jesus, não das igrejas evangélicas, agora vamos concluir a obra. Amém, hermanos? E por quê? Quando há um terremoto universal, você que crê que há por aí a los montones? Gente enterrada, gente toda massacrada, gente com fractura expuesta, gente sofrendo, hermanos, os terrores, com ansiedade, com medo, com depressão. Vamos ter um campo de trabalho, sim ou não? Agora sim. Você crê que nos vão perseguir quando toquemos uma porta dizendo o que estamos fazendo? Para nada. Por isso, a página 81, agora vai terminar porque vamos sair, pero a la página 81 del libro Eventos de los Últimos Días, dice, hermanos, que esta obra es la única que permanece hasta la reta final. Amém, hermanos? ¿No lhe dá seguridade isso que estamos estudando hoje? Estamos estudando, hermanos, sobre a única instituição que permanece hasta a mesma reta final. Não há rádio, não há televisão, não há púlpito, não há santuários, não há nada. O único que permanece, obra médico-missioneira. Por isso, hermanos, estamos colocando que as trompetas, claro que se cumpriram a lo largo de los años, claro que está aplicada a um período histórico, pero aplicada também corretamente, hermanos. E a la semana vamos estudar o Espírito de Profecia. Aqui tem um livro, aqui está este livro rojo, Eventos del Tiempo Final, e vamos ver que se tem outra aplicação, assim como hoje a la mañana leemos. Hermanos, de aí que eu leio esta página 548, diz assim: é necessário, It must be, em inglês. Must quer dizer
Tiene que ser así. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz. Hermano Alex, escucha esto. Ocultar nuestra luz en el tiempo actual sería una gravísima falta. ¿Cuál será la consecuencia de ocultar ahora esta luz, hermanos? Una gravísima falta. ¿Usted cree que Dios le gustaría que fuéramos encontrados en esta situación? No. Yo no me gustaría de estar, hermanos, en una gravísima falta con el Señor. Y muchos no quieren reformarse, no quieren abandonar la alimentación de origen animal, no quieren ir a la obra médico-misionera, no quieren, hermanos, ir al campo, no quieren atender al llamado divino para el tiempo del fin. Queridos hermanos, por todas partes se ven personas que han tenido mucha luz y conocimiento elegir voluntariamente el mal antes que el bien. No tratan de reformarse y empeoran de día en día. Mas los hijos de Dios no deben vivir en las tinieblas. Como reformadores deben andar en la luz. Queridos hermanos, yo pudiera seguir leyendo. Aquí tengo mucho que leer aquí. Pero ya quedó claro, ¿no? Quedó claro. Los que queden en las ciudades, no solamente el terremoto, vamos a leer de otras cosas, porque las trompetas no son solamente 4, son 7. Pero a la vez, hermanos, de no obedecer, termino con este versículo, abra la Biblia en Apocalipsis 8:13, dice así, y miré, Apocalipsis 8, versículo 13, y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¿qué dice ahí, hermanos? Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. ¿Usted cree que es importante que estamos estudiando estas cosas ahora, hermanos? Claro que sí. Yo creo, hermanos, que si yo vengo aquí, no les predico, no les enseño esto, yo voy a ser un traidor. Y traicionar la causa de Dios, hermanos, es una gravísima falta, dice la sierva del Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora miren cuántas bancas vacías. Vamos a luchar, hermanos, para llenar ese templo. Amén, hermana Verónica. Vamos a llenar ese templo. Porque hay almas que están esperando por esta luz. Aquí tenemos jóvenes, tenemos niños, tenemos muchos predicadores. Vamos a trabajar con fuerza. Queremos también invitar a usted que nos ve por la televisión, por internet, que unamos nuestras fuerzas, mis hermanos, para abrir una escuela marcha, entrenar maestros, entrenar colportores, entrenar, mis hermanos, obreros, médicos, misioneros, instrutores, pastores, evangelistas, para que podamos llevar al campo de batalla un grande ejército para la honra y gloria de Dios. Querido hermano, querida hermana, pues creo que a pesar de todos los obstáculos que tuvimos hoy, estamos muy contentos, amén, por estar en ese templo, estar en condiciones tan tranquilas para poder estudiar la obra que Dios tiene para con nosotros. Yo quiero hacer este momento un llamado, si alguien en este día siente que Dios lo está llamando, que sabe que está al camino correcto, que esta es la misión porque está escrita en la palabra de Dios, yo me gustaría hacer un llamado para que vengamos a la presencia del Señor. Usted que está en su casa y siente que Dios te ha tocado su corazón, tal vez usted nunca había conocido, nunca había escuchado este mensaje, que sabe hoy por primera vez está escuchando y sabe que el Espíritu Santo está tocando su corazón, ven al Señor. Jesús dijo, venid a mí. Es el gran comandante. Él va a entrar, y vamos a estudiar las trompetas, que Él va a entrar físicamente, personalmente al campo de batalla para liderar su pueblo a la batalla del Armagedón. Así, mis hermanos, vamos a la última victoria de la iglesia en la tierra. Gloria a Dios, mis hermanos, porque ya conocemos el fin de esta guerra antes que hubiera empezado. Amén, hermanos. Qué bonito, ¿no? Y este momento entonces vamos a orar, entregar nuestro corazón al Señor, reconsagrarnos a Él y pedir que Él nos guíe cada paso de esta marcha que estamos iniciando. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Pedimos perdón, Señor, donde hemos fallado. Oh, Señor, hemos
dejado passar os anos sem fazer nada, como uma higuera infrutífera, estéril. Pero hoje, Senhor, rogamos, ajuda-nos a produzir frutos para a honra e glória de tu nome. Bendice esta obra, bendice este ministério, bendice cada família aqui representada. Bendice, Senhor, a los hermanos que nos veem, nos acompanham por la televisão, por internet. Que tu Espírito nos guie, Senhor. Prepara-nos para tu reino, para tu venida. Pedimos por el pastor Malí, também seu ministério, sua igreja. Oh, Senhor, e permita que o Espírito Santo pueda iluminar a mente destes homens que têm grandes congregações. Guarda-nos para ser uma obra perfeita, ó Deus, e preparar para tu reino as primícias de almas convertidas, consagradas para a segunda venida de Jesus. Pedimos tu bendição para a nova semana, livra-nos do mal, de los acidentes e ajuda-nos, Senhor, em las tareas. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.